Por ejemplo, ayer que hablábamos de la samba, que era el día de la samba, ¿quién no comparte un vinito, una empanada y la samba de fondo, no? Eso es Argentina. Y si hablamos de Argentina, vamos a hablar con una de las artistas más icónicas de los últimos años. Ella es Claudia Pérez. Comenzó muy de abajo y llegó muy alto, porque entiendo que no debe haber situación más gratificante para un artista que poder compartir su obra con, por ejemplo, el mejor jugador de fútbol de toda la historia. Estamos hablando de Lionel Messi. Y entiendo que ha recorrido un largo camino, así que le saludamos a Claudia, que está conectada con nosotros aquí en Buen Mediodía. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Mirá de fondo, ahí ya vemos algunas de las obras. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, por lo menos hay un cuadro de fondo, porque los demás los tengo en Córdoba y siempre me piden verlos. Buen día, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. La verdad que, a ver, sos cordobesa, nacida en Avellaneda, así que sos un orgullo cordobés, si se quiere, porque además tenés una historia hermosa. Contame un poquito, porque estoy viendo al Dibu Martínez ahí atrás tuyo, ¿no? Este es el Dibu, sí. ¿Ahí se ve bien? Hermoso. No, para el otro lado. Ahí está, mirá, se ve, claro. Incluso con la referencia, sería para el otro lado, ahí está, con la referencia del listón que se tiñó. ¿Cómo es esto, Claudia, primero de dedicarte al arte en un contexto que sabemos que es difícil y demás? ¿Cómo surgió ese bichito de decir, che, voy a pintar? Porque entiendo que lo hiciste, lo dejaste y volviste. Sí, tuve mis épocas de dibujante allá en la de Anfunes. Ah, mirá. Era jovencita en esa época. Después, bueno, toda una historia de vida, de familia, de lucha, de pasarla mal, hasta que dije, bueno, esto... O sea, yo creo que cuando Dios te manda un talento es por algo y hay que saber reconocerlo y decir, me quedo acá en una vida que no es la mía, Claro. donde pasaba por maltrato, o me lanzo, me lanzo a la pileta y veo qué pasa. Y así fue que me vine, regresé a mi pueblo con mis hijos chicos, y ahí dije, bueno, voy a pintar, porque esto es lo que sé hacer, es lo que me gusta, es lo que amo, y empecé pintando con los dedos, que es una vieja historia, porque no tenía para comprar pinceles en esa época, y empecé pintando caballos árabes. Bueno, se dieron unos viajes a algunos países como el Cairo, y hasta que llegó se venía la fecha del Mundial. Claro. Bueno, muy fan de Messi. En esos días, bueno, fue el año anterior al Mundial, meses antes, que muere Diego, y fue el primer retrato que pinto del Diego. Perdón, Claudia, te interrumpo porque te estás salteando pasos que me parecen fundamentales en tu historia. Porque... Es tan larga esta historia que... Pero me encanta, porque por eso estamos hablando con vos, porque es fascinante. Porque es fascinante tu historia y entiendo que hay mucha gente que se puede llegar a sentir identificada. Y voy al detalle este. Pintaste con los dedos. Cuando volviste y decidiste renacer de alguna manera, no tenías ni plata para comprarte los pinceles y decidiste hacerlo igual, ¿no? Porque no tengo escuela. Entonces, invertir en materiales, en óleo, no sabía si me iba a salir bien. Entonces, bueno, por ahí el material que uso es caro, óleos, bastidores, variedad de pinceles. Entonces era un plato de comida en la casa o invertir en materiales. Entonces era una decisión dura. Totalmente. En ese momento. Y entiendo que cuando viste ese primer cuadro que pintaste con los dedos, digamos, por no tener pinceles, ¿qué sentiste? Y ese cuadro fue un caballo que lo contacté al dueño por Facebook. Te estoy hablando de 18, 19 años atrás. Claro. Y me dijo, quiero 3, ¿cuánto sale? Estaba a la mitad del cuadro todavía. Claro. Entonces fue la primera venta que hago a Bahrein, que es un país árabe. Y bueno, fue salir a comprar, obviamente, materiales, pinceles, claro. Todo lo que hacía falta en la casa, desde camas, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Y bueno, y de ahí seguí. Ahí es como fue que me dio el primer empujoncito. Me sale, me va bien. Claro, y evidentemente era el destino, Claudia, porque si vos no tenías ni pinceles para pintar y de repente te los compra alguien en Arabia, que sabemos, digamos, el caudal económico que hay en Arabia, y ese empujón, como decís vos, económico incluso, pero hasta además de energético que te puede llegar a dar vender la primera obra a Arabia, después todo para arriba, ¿no?
Sí, ahí se generaron, bueno, fueron como 5 o 6 años de pintar cuadros de caballos solamente y viajaba a esos países, pero con lo que haces un viaje al año y después en Argentina tenías que estirar el dinero un año para que los chicos estudien, para Claro. hacer la casa y arrancar muy de cero y siguió costando muchísimo hasta que, bueno, hago esa pintura de Messi, que la firma Messi y llego a Qatar y ahí, bueno, fue, digamos, el gran paso. La verdad, a ver, llega Messi, no es fácil que las cosas le lleguen a Messi, primero que nada. Evidentemente hay que ser muy bueno para poder llegar con un cuadro a Lionel Messi, en lo mismo que el Dibu Martínez y demás. Y después te convertiste como en la artista de los jugadores, digamos, porque veíamos fotos recién con De Paul, con Messi, con el Dibu. Sí, por ahí he visto algunos títulos como La pintora de la escaloneta. Claro, claro. Y bueno, es el sueño, ¿no? Ahora estoy con la serie Campeones, que le estoy haciendo llegar 1 a 1, Wow. porque me demora un mes un cuadro, Claro. no es rápido. Entonces es la idea tener la selección completa, Claro. así como ellos tienen bueno, ahora vamos por el Cuti, Claro, mirá por el vos. Cuti Nahuel. Claro, claro, qué linda. Aparte son nuestros también, el Cuti y Nahuel, así que entiendo que van a salir un poquito más fácil. Contame cortito, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero me gusta esta cuestión de Messi. ¿Lo conociste personalmente? ¿Cómo fue? Messi fue un encuentro antes del Mundial, fue todo muy rápido, él sabía que yo llegaba con una pintura de él porque le había hecho una fundación que él tiene en Rosario. Claro. Y bueno, viste lo que genera Messi, que Claro. no había gente en ese momento en ese lugar y de pronto se agolparon todos los trabajadores y se tiraron encima de la camioneta. Entonces fue muy breve, pero bueno, estoy como haciendo el pasito a paso, ¿viste? Ahora para ver si puedo llegar un día, un minuto de tranquilidad para esta pintura que estás viendo ahí con el perro de Messi. Claro, claro. Bueno, que le llevo a él, que ya sé dónde está esa pintura y decirle gracias por esa, porque, bueno, gracias a todo lo que pasó en ese momento en Qatar, me pude operar la columna y gracias a eso pinto y gracias a eso hoy los jugadores están recibiendo una pintura. Evidentemente. Es una manera de agradecer y devolverle a la vida todo lo que me ha dado. Claro, claro, totalmente. Evidentemente, Claudia, tu capacidad te ha llevado a que el destino te vaya también dando muchas manos. Así que felicitaciones, tu historia es tremendamente inspiradora. Felicitaciones, bueno, y a seguir con los éxitos, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, después les mostraré cuando esté Licha. Lisandro me pidió una. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me ha pedido dos, así que posiblemente se la lleve a Inglaterra, no sé qué irá a pasar, así que bueno, seguramente le va a gustar ver ese momento. Me encanta, sí, por favor, vamos a volver a hablar seguramente porque vas a seguir rompiendo todo lo que estás logrando, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias y Gracias nos a reencontramos. ustedes. Dale, gracias a ustedes.